Muy buenos días, señores estudiantes. Mil disculpas, pero es que estaba teniendo problemas con la conexión y se me conectó, se me desconectó. Y bueno, pero bueno, pude ingresar, que es lo importante. Bien, vamos a retomar lo que nosotros habíamos estado hablando en la última clase. Bien, la última clase nosotros habíamos estado revisando todo lo que tenía que ver con el romanticismo, las características del romanticismo, de dónde viene, cómo se proliferó y bla, 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 bla. Algo importante que ustedes necesitan recordar y que se los voy a recordar cada vez que estemos hablando del romanticismo es que el romanticismo no es exclusivo para hablar de relaciones románticas entre parejas. El romanticismo busca explorar las emociones humanas. Eso que les quede muy claro. Entonces, de ahí que una de las obras más prominentes del romanticismo sea Frankenstein. Frankenstein en su novela de Mary Shelley en ningún momento habla de una pareja, en ningún momento. Frankenstein como tal habla la historia del doctor Frankenstein, quien crea a un monstruo, porque el monstruo como tal nunca tiene nombre. Entonces, este monstruo, como él lo denomina, es creado con las partes de diversos seres humanos, incluso animales, que le ayudan a crear vida, ¿verdad? Entonces, de esto va la novela de Mary Shelley. Y es parte del romanticismo, ¿por qué? Porque a través del monstruo que crea Frankenstein, nosotros vemos la necesidad que tiene este ser de poder sentirse querido, de poder sentir amor, sentirse amado, de poder sentir lo que sentimos los seres humanos. Entonces, esta búsqueda idealizada de las emociones humanas explora el romanticismo. Por lo tanto, Frankenstein va a ser una obra predilecta del romanticismo. Entonces, si bien se va a hablar de la sensibilidad emocional y por supuesto la subjetividad, no es lo único que se habla. También exalta la belleza y los ideales. Cuando hablamos de la belleza nos hablamos de una descripción vasta, no solamente de la belleza de las personas, sino también de los lugares e incluso de los momentos, lo que se siente, lo que se percibe y los ideales que para la época era lo que se quería alcanzar, ¿verdad? Tanto como hombre, como mujer, como posición social, educación, inteligencia, etcétera, ¿verdad? Y habíamos revisado, pues, poesía romántica y algunos de los autores más relevantes del romanticismo. Para eso se mandó a la tarea que está, déjenme bajar, que está aquí, ¿verdad? Que eran preguntas basadas en lo que anteriormente habíamos estado revisando, completar enunciados e investigar una obra literaria de cada uno de estos autores. Ahora nos vamos a centrar en el romanticismo dentro del Ecuador. Bien, ¿cómo se vive este romanticismo en el Ecuador? El romanticismo literario en el Ecuador surge a partir de las luchas independistas. Es decir, estamos en pleno auge de lo libertario, ya saben, todo este movimiento que se hace dentro del gobierno para intentar dejar de lado lo tradicional y poder empezar a avanzar como sociedad y en la tecnología de la época, por supuesto. Entonces, esto no significa que los escritores que surgieron después de esta época abandonan el movimiento romántico, sino que hay nuevas corrientes literarias, porque Ecuador tiene que avanzar con las corrientes literarias que van surgiendo y se van apegando a esto. Entonces, el momento en el que la intelectualidad va dejando de lado la escritura realista y costumbrista es cuando entra el romanticismo ecuatoriano. Entonces, vamos a hablar de este romanticismo en los años 30 del siglo XX, porque más adelante viene a convertirse en lo que nosotros conoceremos como el modernismo. Pero vamos a hablar primero del romanticismo. Este romanticismo está hecho para las élites. ¿Por qué hablamos de las élites? Porque recuerden que antes, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho antes, el acceso a la educación se limitaba para las personas que tenían exagerados recursos económicos y poder. Es decir, no cualquier persona podía leer y escribir. Esto le pertenecía a la gente que pertenecía a las clases social altas. Denme un segundito. Bien, entonces,
El romanticismo funciona como una literatura hecha para las élites porque, como ya sabemos, la educación, es decir, incluso solamente leer y escribir le pertenecían a la gente de clase social sumamente alta. En esa época empezaba a aparecer lo que podría denominarse como clase media, pero ellos tampoco tenían esta facilidad de educación. Se primordiaba el trabajo a mano y si iban a aprender algo, se le daba prioridad también a saber contar para llevar pues las cuentas, ¿no? Entonces, si bien los escritores románticos empiezan a dar ciertos toques de hacer notar la exclusión en la que vivían los indígenas, aquí está mal escrito, perdónenme, indígenas. Ya. Entonces, si bien los escritores románticos comienzan a hacer notar esta exclusión indígena por la que viven este sector de la sociedad y la clase oprimida, por supuesto, ellos no lo exploran lo suficiente, porque recuerden que, como veremos más adelante, quienes explotan por completo lo que tiene que ver con la lucha indígena, la lucha de los trabajadores, es el realismo social. Entonces, aún así, los escritores románticos sí comienzan a poner sobre la mesa todos estos casos que se estaban viviendo en la sociedad. Recuerden que nosotros tenemos la revolución de los trabajadores, el esclavismo por lo que pasan los indígenas, gracias a los mestizos. La clase alta jamás escribía sobre lo que le sucedía a las clases inferiores o a los más necesitados. Son los mestizos que están entre la clase social alta y en contacto con los pobres los que le dan voz a eh, los más necesitados. Entonces, cuando hablamos del romanticismo, podemos tener, por lo menos del lado de los escritores, déjenme un momentito. Listo, Moncada, cuando terminemos la clase le dejo abierto el examen. Bien, entonces, por el lado de la poesía nos encontramos con José Joaquín de Olmedo, quien tiene su famoso poema Canto a Jundín, donde defiende la supresión que existe a través de un coronel y bueno, cómo tratamos de ensaltar todo este tipo de bellezas. Hay algo que es muy común dentro de las corrientes y que a veces suelen hilarse entre ellas. Cerca del romanticismo también tenemos al naturalismo, y en el naturalismo es una exaltación también a la patria, no solamente a la belleza natural. Entonces, en medio de esta obra del Canto de Junín también hay una exaltación a la patria que puede confundirse con el naturalismo, pero definitivamente pertenece al romanticismo. Luego tenemos a Juan León Mera, si les suena el nombre, ustedes ya saben que es el autor del himno nacional, pero Juan León Mera era mucho más que solamente el autor del himno nacional. Juan León Mera fue un escritor de alto renombre, escribió varias poesías, pero también tiene una compilación de cuentos y su obra o su novela más importante llamada Cumandá. Una obra que me gustaría que leyeran, que es una novela corta, que es entre dos tías y un tío, que también le pertenece a Juan León Mera. Es un librito que se llama Novelitas Ecuatorianas, porque son muy breves, muy chiquitas. Son unas 18 a 30 páginas cada novelita chiquita que él tiene en ese libro y que explora justamente estos tintes del romanticismo, ¿verdad? Más que las emociones humanas, Juan León Mera más bien explora lo que tiene que ver con el idealismo, lo que se busca de las personas a través de este idealismo y de la belleza que existe no solamente dentro de las personas, y esto se va a poder reflejar mucho más en Cumandá, que es la belleza, en nuestro caso, de la selva ecuatoriana. Cumandá, de hecho, se desarrolla justamente ahí, en la selva ecuatoriana. La novela tiene su locación dentro de la selva ecuatoriana y alrededor de la obra de Cumandá ustedes van a poder ver una descripción magnificente de todo lo que tiene que ver con la selva, con lo que ustedes sienten, lo que ustedes perciben, la belleza de las flores, de los árboles gigantes, incluso hasta de los animales, la sociedad en la que ellos viven. Y tenemos a Miguel Río Frío con su obra, pues, La Emancipada, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede con la poesía? El Ecuador ve una de sus más fuertes representaciones poéticas a través de Dolores Ventimilla de Galindo. Dolores Ventimilla de Galindo es una autora que nosotros en algún momento habremos revisado a través de su famoso poema Quejas. Si bien la obra de Dolores Ventimilla no se reduce exclusivamente a quejas, porque tiene unas más poesías aparte de eso, probablemente uno de los elementos más prominentes de del romanticismo ecuatoriano sí sea quejas, ¿verdad? Dolores Ventimilla a través de este poema explora el enamoramiento,
el dolor, el sufrimiento, el abandono y lo que podría sentirse como una reivindicación de sus propias emociones y sus propios sentimientos. A través de todo esto, vamos a hablar de las características del romanticismo ecuatoriano. Nosotros ya vimos unas características generales del romanticismo, pero tenemos que entender que dentro del Ecuador la mayoría de las corrientes literarias se ven un poquito modificadas, especialmente en el modernismo, como podremos ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa entonces con el romanticismo dentro del Ecuador? En el romanticismo se habla mucho del territorio ecuatoriano como algo idílico. Cuando hablamos de idílico nos referimos a algo muy cercano a la perfección. Va a haber mucha narración en poesía, en novelas, en cuentos acerca de que Ecuador es un lugar mágico y perfecto. Entonces, esta narración, dándole virtudes a todo lo que tenga que ver con la nacionalidad, pero como el territorio más bien, así como su clima, sus paisajes, sus vivencias, etcétera, es una característica muy propia del romanticismo ecuatoriano y se va a hacer mucho énfasis en los valores morales y religiosos. Recordemos que para la época, el Ecuador de 1900 está muy fervientemente pegado al catolicismo, que es la religión, pues, que mayoritaria que existe en el país. Y aquí vemos lo que les había dicho. En algunos autores va a haber alguna libertad o rebeldía hacia los cánones morales de la época, como ocurre con Dolores Ventimilla de Galindo y Marieta de Ventimilla. ¿Qué ocurre con Dolores de Ventimilla? Dolores Ventimilla, ella observa cómo castigaban a un indígena en la plaza y casi lo matan a golpes. De hecho, creo que lo matan a golpes. Ella queda totalmente indignada con este hecho y escribe una carta acusando a todas estas personas de ser unos salvajes, porque de paso esa persona no había robado, o sea, solamente lo acusaron porque era un indígena, no hubo pruebas, no hubo nada, y aún así lo asesinaron. Y estas eh, constantes categorizaciones de que si se robaban algo y había un indígena cerca, entonces él era el ladrón. Jamás investigaba, simplemente si tú tenías la mala suerte de pasar cerca, eras tú el culpable simplemente por tu raza. Entonces, aquí se comienza a ver un poco esto, pero poco a poco se va a ir reflejando mucho más en el realismo social. La búsqueda de la identidad como individuo ecuatoriano. Eres un ecuatoriano, pero al mismo tiempo estás buscando tu propia identidad. Acuérdense que también tenía que ver mucho con los ideales, el romanticismo de manera general. Así que, por tanto, dentro del romanticismo ecuatoriano se va a tratar de buscar esa identidad, pero mía, dentro del Ecuador. Y si bien utilizaron los temas indígenas en la literatura, no se hace una denuncia social como tal, pero sí se menciona la vida de estos indígenas dentro de las novelas ecuatorianas. Y por supuesto, como estamos hablando del romanticismo, va a haber el predominio del sentimiento sobre la razón. Nosotros pasamos de una etapa en la que se hablaba mucho sobre lo que era lo lógico, lo consciente, pero durante el romanticismo vamos a tener al sentimiento por encima de cualquier decisión lógica que los personajes decidan tener alrededor de la historia. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí porque creo que aquí ya exploramos, ajá, ya vamos a explorar lo que tiene que ver con la poesía. Vamos a hablar de Dolores Ventimilla de Galindo, les voy a platicar un poquito acerca de su vida para que la conozcan y lo que por supuesto origina nuestro poema Quejas. Posterior a eso vamos a hablar acerca de Juan León Mera, su obra más prominente que es Cumandá y un poquito acerca de Dos tías y un tío que también le pertenecen a Juan León Mera. Dentro del romanticismo es importante destacar ambas partes de la corriente literaria, tanto la novela del lado de Juan León Mera como la poesía del lado de Dolores Ventimilla de Galindo. Así que nos vamos a quedar hasta aquí para ya la siguiente clase abarcar estos dos autores. También, como parte de esto, esta semana no vamos a tener tarea porque la tarea va a ir en conjunto ya cuando podamos explorar tanto Dolores Ventimilla de Galindo como a Juan León Mera. Ahora, señores, les informo, la próxima semana no voy a poder darles clase porque voy a tener un asunto personal que atender, por lo que les voy a dejar una actividad en el Classroom para que ustedes la puedan desarrollar durante la hora de clase. Entonces, la siguiente semana que ya nos veamos, vamos a conversar acerca de Dolores Ventimilla y de Juan León Mera, como les había mencionado hasta el momento. La señorita que me pidió que le activara el examen, terminada la clase, le activo el examen para que lo pueda hacer y cuando lo haya terminado me informa para poder volver a cerrar el examen.
Bien, permítanme un minutito para volver a abrir la asistencia y colocar la asistencia. Bien, vamos con el grupo de aquí. Benítez, Córdoba, Díaz, Buenos días, presente, licenciada Luis Córdoba. Córdoba. Listo. Gracias. Buenos días, mi presente. Buenos días. Lema. Buenos días, Alicia. Buenos días. Buenos días. Presente. Mera, Molina, Moncada. Presente, mi hija. Buenos días. Montiel, Salazar. Presente. Bueno, vamos con el siguiente. Alcíbar, Bravo, Puentes, Holguín, Mosquera, Muñoz y Navarrete. Bien, señores, entonces muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana y tengan un buen inicio de semana.